200 años de historia, 200 años de fe. La memoria identitaria de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante se construye día a día y son muchas las personas que se han vinculado con ella durante sus 200 años de vida. Conocemos testimonios, reflexiones y experiencias de vida. Talagante, un pueblo para Cristo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra memoria identitaria. Estamos caminando al Bicentenario de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante y conocemos distintas historias de talagantinos, talagantinas que se han vinculado con la parroquia y por lo mismo, por esa vinculación, son parte de la historia de la parroquia. Como es el caso de Rodrigo Araya Reyes, que nos acompaña hoy día. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, por querer compartir tu historia. Una historia que te trajo de joven a Talagante porque tú vienes del Rosario, del campo. Del campo. Y llegaste a Talagante a eso de los 15 años. Sí, 14 años. Y de ahí ya salir de lo que es vida de campo, familiar, ahí de naturaleza, llegar a vivir en la ciudad, cambio brusco. Un cambio brusco. Sí. Y bueno, y esa vinculación de ciudad te trajo también a la parroquia, que era como un lugar totalmente distinto o desconocido tal vez. Sí, la verdad es que fue bastante como accidental la llegada a la parroquia porque el interés de participar en la parroquia le llegó también a mi hermana mayor. Ya. Un año mayor. Yo, bueno, tenía en ese entonces 11 hermanos. Ah. Y yo soy el 10º. Y la que estaba antes, pero no podía venir sola, sino que tenía que venir acompañada. Y ahí me insistió hasta que me convenció. Y empecé a acompañarla a una invitación a cantar en un coro. Ah, ya. En ese entonces era el coro Camino a Jesús de Carlos Sepúlveda. Ya. Y ensayamos en un lugar que se llama San Luis, para allá, para el fondo de Maltería. Había que cruzar potrero en la noche, así todo en fila india, tomados de la mano porque no había luz, por la orilla de un canal. O sea, como en las afueras de la ciudad. Claro. Prácticamente en ese tiempo. Y ahí yo justo también llegó una guitarra a mi casa, me acuerdo, que tenía 3 cuerdas. ¿Ya? En mi familia son músicos, son cantantes y todo eso, y yo no había descubierto esa inquietud, ese talento. Y al entrar y ver un ensayo de coro y cómo sonaban las guitarras, me llamó mucho la atención. Yeah. Y desde ahí también partió esto. Después mi hermana se retiró del coro y quedé yo. Ah. Y se inició un largo proceso que me ayudó muchísimo porque soy una persona muy tímida. Y tocar la guitarra te hace exponerte, o sea, a las miradas, a dirigir como comentábamos antes. Y en el fondo también sacar la voz, atreverse a cantar, aprender a cantar. Y estaba todo ahí guardado. Y muchas veces ante público. Claro. Si bien no es un concierto, pero en una celebración, en una misa, la gente está pendiente de lo que está haciendo el coro. Exacto. Para seguirlo o incluso para solamente escuchar. Claro. Entonces se inicia todo A todo esto yo venía a cantar solamente. No conocía a Jesús. Ah. Yo intenté hacer mis sacramentos. Mis papás intentaron de que hiciera mis sacramentos cuando chico, pero no era tan como organizado como ahora. Una vez al mes, súper distante. Y porque mi hermano menor, que un año menor que yo, era muy inquieto, entonces no interfería más la catequesis que lo que ponía atención. Entonces, en vista de eso lo sacan a él y también yo salgo pegadito con entonces quedó ahí en estado de espera. Claro. Y después yo decidí, ya creciendo, llegando acá a Talagante, que cuando entendiera, porque intenté hacer mi primera comunión, confirmación ya grande, y no entendía. Entonces me retiraba. Cuando yo entienda, comprenda lo que me están explicando, va a ser el momento. Entonces, como yo parto en la vida de fe es a la antigua, conociendo primero a Jesús y después la doctrina. Claro. Y eso ha sido súper marcador en mi vida, en mi espiritualidad, en mi manera de ver y hacer las cosas, de vivir la fe.
Claro, porque es como tú lo dices, un poco al revés de la lógica en que se entiende que el niño va a catecismo, primera comunión, después, bueno, el orden de los sacramentos. Aquí no, como que se intentó en tu vida, tus papás, no se dio finalmente, pero tú dijiste, a ver, aquí hay algo, pero mientras yo no entienda el sentido de qué es eso, a qué voy a ir, no voy. Y llegó el momento de ir. Sí, llegó un momento como a la tercera intento, ya entonces sería con primera comunión y confirmación juntos. Porque ya, ¿cuántos años tenías ahí? Ahí ya he tenido unos casi 20 años. Claro, ya más grande, ¿sí? Y llegó en una oportunidad de que quien es mi cuñado ahora organizó un grupo en Maltería. Ya. Y fui. Yo había ido a un retiro y desde ahí ya se me habló de Jesús y me acuerdo que llegué de ese retiro y leí los 4 evangelios, 3, perdón, porque el de Juan me comentaban que era algo muy espiritual, entonces decidí no leerlo. Y leí solo los tres sinópticos. Y resulta que maravillado porque me encontré, como te digo, con la persona de Jesús. A rato tenía que detenerme de la lectura porque lloraba con respecto a lo que leía. No entendía lo que le hicieron a Jesús en ese entonces, solamente era como muy a corazón abierto al encuentro con la persona de Jesús, pero fue gozoso, un poco doloroso por todo lo que vivió Jesús, que sabes que el peligro en el tiempo es que de repente uno lee después el Evangelio y no está ese impacto, porque uno ya incluso hasta se memoriza los textos y todo eso, entonces tiende a atraparte eso. Entonces hoy pasó eso, que cuando me llega esta invitación yo ya tenía esa inquietud y ¿quién es este Jesús? Claro. De hecho, después de cantar mucho tiempo en la parroquia, y me empezó, bueno, ¿y a quién le canto? Y es así primero, ¿a quién le canto? Viene este retiro, leo los evangelios, el evangelio en el fondo, los 3 sinópticos, y llega la invitación a confirmación. Empieza a dar una secuencia, una seguidilla de cosas que van dando respuesta a mis inquietudes. Y es precisamente por este encuentro con Jesús que me va dando respuesta a mis necesidades, a mis preguntas. Y se va dando de manera natural. Exacto. Y se abre un mundo en realidad para mí, porque de encuentro con las personas, porque también era muy solitario. El cambio del fondo a la ciudad en las etapas críticas de los 80 también fue súper para mí, me afectó mucho. Y llegué a estar muy solitario y sufriente también. Porque por muchas situaciones económicas, de cambio de ambiente y todo eso. Y llega un momento en que yo le hablo a este señor y que me muestre un poco de esa felicidad o de esa alegría que él habla en el Evangelio, y si tiene algo para mí. Y me acuerdo que eso fue en una noche, y al otro día estaba todo igual, pero yo era distinto. ¿Te sentías distinto? Claro, totalmente distinto. Y como te digo, se empiezan a dar estas secuencias de acontecimientos, me preparo la confirmación, yo absorbí toda la información y era todo súper gozoso. Y en el 91 yo hago primera comunión y confirmación. Ya. Y surge dentro de la misma celebración, bueno, ¿y ahora qué? Claro, ya, estoy listo en estos sacramentos. Estoy listo. ¿Qué viene ahora en mi vida? Y surge otra inquietud, es, bueno, ahora tienes que servir. Ya. O sea, lo sentí, ahora la invitación es a servir. Participaba yo en el coro y un día el padre Guillermo Vera me encontró en los pasillos y me pregunta, ¿qué estoy haciendo? No, estoy en una comunidad que se quiere iniciar. Y no, me dijo, tú eres para otra cosa. Entonces me agarró, me empujó y me llevó ahí a donde está el velatorio ahora. ¿Ya? Y estaba llena de jóvenes que no sabía quién era, y me deja al medio abre las puertas, me deja al medio de la reunión y me dice, este joven se muere de ganas de servir, atiéndanlo. Y se fue. Y ahí quedé yo. Ya. Conocí a una gran amiga que es María Margarita Alamayi Valdivia. ¿Alamayi Valdivia?
y me invitan a sentarme, me presento y me explican un poco qué estaban haciendo y quiénes eran. ACNs. ACN. Y ahí me invitaron, me gustó lo que hacían, trabajar con niños. Tomé un grupito al año siguiente porque dije yo no vengo aquí a tomar el grupo porque no sé qué voy a hacer. Tengo que primero por lo menos aprender. Prepararme. Claro. Y resulta que al año siguiente otra amiga, en el que va a ser después en el tiempo, que es Cecilia Contreras, se va a las religiosas, a la hija de San José, y deja un grupito de 8 niños. Ya. Aquí que se reunían en esta parroquia. Y ese grupito me toca a mí. Pero yo en el verano me aprendí los rezos, me mandaban a comprar al centro. ¿Ya? Y yo iba en Maltería en ese entonces y caminaba y me iba aprendiendo el credo, los mandamientos, toda esa parte más doctrinal, como te digo. Aplicado para poder después enseñar. Para después trabajar con los niños. Claro. Y todo el verano estuve en eso. Y cuando justo me tocó este grupo, yo ya estaba como un poquito más avanzado. Y partí con este grupo, que fue un gran aprendizaje. Como toco guitarra, canto, primero partíamos con eso. Fue toda una escuela. Claro. De aprender con los niños. Yo ir antes viendo los temas. Toda esa información yo la absorbía como una esponja. Así. Ya. Entonces fue una experiencia muy grata porque se transformó todo. El servicio en el coro, ya sabía quién le cantaba. Empecé a entender el servicio del coro en la misa. El encuentro con amigos, y después viene la parte de servicio de ACN, que fueron mis dos mayores servicios. Claro, porque luego de esta vinculación y que se entiende natural y que se fue dando, que tú fuiste comprendiendo, después ya comenzar derechamente a servir con una intención de querer ayudar, en este caso particular, a través de la catequesis a niños para prepararse también. Claro. O sea, tú te convertiste en un formador en la fe. Claro. El canto y ACN, también en ti empezó a surgir esa necesidad de decir, ok, pero ¿qué voy a hacer a futuro en mi vida? Claro. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Por dónde va mi vocación? Y ahí tuviste también esa inquietud que muchos jóvenes de pronto tienen, ¿me hago cura? ¿No me hago cura? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo nací contemplativo. Ya. Porque en el fondo yo chiquitito me iba al cerro y me separaba del grupo con los que salíamos a jugar al cerro, y siempre estaba solo, buscaba el silencio y la soledad. Yo no entendía mucho por qué lo hacía, pero era solamente un gusto, no con nada de sentido espiritual. Ahí en la naturaleza, claro, mira. Fascinar, escuchar el silencio, imagínate. Mira. Y eso también después lo voy descubriendo, que ese don que el Señor me regaló era para descubrir que una capacidad de reflexión de todo lo que vivo, de saber vivir el día a día. Claro. Entonces yo, en la parroquia me decían, no, tú tienes actitudes de religioso, de curita, y yo ni rechazo total. Hasta que en el año 87, que estoy trabajando en Santiago, tengo un accidente y tuve 2 meses con licencia, y me gustaba mucho la vida de San Francisco de Asís. Ya. Y recién en ese entonces yo, así patudamente, dijo, a aprovechar estos días de licencia, y me acerqué a la iglesia de San Francisco de la Alameda. ¿Ya? Y si acaso había posibilidad de conocer a la vida de San Francisco, porque me interesaba esa vida. Y me acogió el padre Luis Olivares, que me derivó al equipo de vocacional de la orden. ¿Ya? Y partí un proceso, fui aceptado para un proceso de aspirantado por 2 años. ¿Ya? En Avenida Matas, Casa Maule, Carmen con Maule. ¿Ya? 2 años. Soy aceptado eso, y inicio un postulantado en el convento del Cerro Barón. ¿Ya? Por 1 año. Después paso al noviciado, 1 año también en Rapel de Navidad. Pero ahí ya empecé como a tener ciertas dificultades con la vida comunitaria, porque era muy aislado. Ya. Más encima en el noviciado me encargaron la huerta, que me hacía más salirme de la comunidad, claro, de la parte grupal,
pasaba mucho en mi pieza. Entonces mi formador me empezó a preguntar que qué es lo que ocurría. Y hacía el esfuerzo por volver a la comunidad y ligerito estaba en mi natural, aislado, solitario, reflexivo. Cantando, orando, todo lo que es la vida comunitaria, pero eso me costaba llevarlo. Y el mismo maestro me indicó que debía reflexionar, revisar y sopesar. ¿Qué es más, la vida comunitaria o la vida contemplativa? Primera vez que empiezo a escuchar lo que es vida contemplativa. Y me hace hacer en agosto un discernimiento y decido quedarme. Pero al final del año, cuando ya me dan la aprobación para la tercera etapa, ahí dice, su natural es ser contemplativo, salía en el informe. Entonces yo estaba luchando contra la espiritualidad franciscana, que es hacerme comunitario. Claro. Y yo soy contemplativo. Entonces había un choque y no lograba. A lo mejor con madurez habría podido llevar eso, ¿ya? Porque Marta y María están en todos nosotros, y lo contemplativo y lo activo. Entonces decido, no, ¿sabes qué? Voy a retirarme y voy a buscar en la vida contemplativa. Y mi formador me dice que no busque los monjes benedictinos de Yiu Yiu, sino que vaya a los monjes trapenses, en el 2001. Y entonces 2 años más de aspirantado. Soy aceptado ahí, hago una experiencia interna de 3 meses, porque visitar un lugar así, ya súper romántico, pero vean, ahí tienen 3 meses de aspirantado que son de prueba, mejor dicho, que es una experiencia donde tú ves si acaso vives el silencio, vives ese tipo de orden que ellos tienen estructurada, y si lo soportas el silencio en el fondo, ahí se ve si tienes o no tienes vocación. Yo como pez en el agua en el fondo, y fue maravilloso. Encima entré en cuaresma, que es mayor silencio, ¿cómo se llama? Ayuno. O sea, con todo. De hecho, una monjita me dijo que había entrado en la etapa como más exigente, porque es una etapa en la cual el monje se recoge aún más en cuanto a silencio y reflexión. Y de ahí ya estaba adentro, soy aprobado para ingresar e iniciar el postulantado. Y 1 año, después 2 años de noviciado, y después estaba en 3 años de juniorado. Una experiencia fantástica. Levantada a las 3 de la mañana, las 7 oraciones de la vida monástica, que era las vigilias, laudes con misa, tercia, sexta, nona, víspera y las completas. Te dan oficios ahí adentro. Yo pues, según lo que me dijo un confesor, mi padre confesor adentro, me dijo que yo era como un tanto, lo digo humildemente, adelantado. Ya, porque empecé a vivir ciertas experiencias adentro que se dan, ponte a los 5 años. Un ejemplo, yo llevé una lista de gente de acá, reza por mí, era una lista enorme. De todos los conocidos, ya todos los... Como la levantaba a las 3, yo me levantaba un poquito antes, para tener tiempo. A las 3:30 empezaba la oración, para tener ahí a solas con el Señor, y recitaba esa lista. Y llegó un tiempo, como a los 3 meses ya de postulantado adentro, me empezó a molestar esa lista. A tener que recitarla, porque era bulla, recitar. Yo tenía los nombres todos, no se me queda nadie afuera. Y hablé con mi padre espiritual, y va y me dice que eso se vive a los 5 años. Entonces me dice, y ahí me hace leer un libro que se llama Oración Centrante, que es soltar, buscar una palabra muy significativa para ti, que te ayude a soltar los bichitos que te andan en la cabeza, las ideas, las soluciones, todas estas cosas que te atacan cuando tú quieres hacer silencio. Y me dijo, y suelta esa lista, porque el Señor ya lo sabe, porque están en tu corazón, están en tus sentimientos, todas esas personas, y Él sabe que son importantes para ti. Nosotros a veces necesitamos decírselas, pero Él lee tu corazón.
Y si ya te molesta es porque tu espiritualidad, tu proceso te está pidiendo más silencio. Tienes que atender. Lo hice, esa palabra que encontré es presencia, que es la que me ayuda a vivir el día a día, siempre en presencia de Dios. En el fondo. Y te simplifica mucho la vida porque en el fondo tu vida es una oración. Claro. Entonces, la palabra, claro, si tú tienes algo específico que pedirle, que hablar con el Señor, lo haces. Pero cuando tú descubres que el Señor es el que lleva y te acompaña todos los días, en mi caso particular no tengo tanto que decirle bla bla, sino que en el hacer, en el vivir. Claro. Las acciones, el saludar, el sonreír, el optimismo en la vida. Bueno, y todo ese proceso que te llevó a vivir distintos momentos de reflexión, de conocerte, de mirar también hacia dónde avanzar, finalmente se cerró para volver a la vida de laico. Exacto. Hoy día estás en Talagante, ya con familia, claro. Estás participando en la parroquia a través del canto nuevamente. ¿Cómo fue eso? La formación siempre es un discernimiento, entonces tú te aclaras acaso deseas continuar o retomar otras decisiones con las cuales de hacer tu vida. De retorno a Talagante decido retomar mi vida de servicio parroquial, vuelvo a cantar con un saco de experiencia espiritual muy fuerte y lo que yo hago actualmente, bueno, es conocí a una persona y con la cual después me caso, que es Jimena, y le gusta el canto, entonces nos complementamos en cantar, servimos en la parroquia a través del canto nuevamente y por todo este ambiente de pandémico en el fondo, te quería comentar que un tiempo muy doloroso para el mundo y nuestra ciudad igual. Entonces empezamos a realizar muchos responsos, muchas oraciones por la gente que estaba enferma e incluso llegamos a hacer estos responsos online, claro. Donde nos conectábamos con las personas, a veces después de haber sepultado a su familiar que salía del hospital al cementerio, muy doloroso. Y nos contactábamos con estas personas que iban pasando la voz, mira, esta persona realiza de esta forma los responsos y son tan válidos porque la gente necesitaba cumplir con ese ritual con el cual despedir a su ser querido. Maravilloso, súper reconfortante, aliviador para muchos, sanador para otros. Y se hizo esa experiencia, muchas oraciones grabadas por personas que estaban enfermas de distintas cosas, distintas enfermedades. O sea, se hizo ese servicio en plena pandemia de ayuda y de acompañamiento a los hermanos. Entonces fue una experiencia gozosa, gratificante y también la vida de matrimonio tiene ¿cómo se llama? Una gran experiencia que hay que en el día a día, que en el cual si no está Jesús presente también en ella, no se logra ir aprendiendo, ir cediendo, ir encontrándose diariamente con el otro y tratar de llevar un matrimonio cristiano activo, en el cual se pongan en práctica lo que el Señor te va aconsejando para el diario vivir. Y al mismo tiempo te tengo que decir que mi esposa ha hecho todo un proceso hermoso de encuentro con los sacramentos, se preparó para casarse, pero súper, ha hecho un proceso súper lindo y me siento contento de que también el Señor ahí me haya puesto en su vida para acompañar este proceso de presentarle al Señor Jesús. Y en el fondo hoy en día también ella me muestra a Jesús cómo se le ha manifestado también en su vida y me renueva también a este Jesús que yo ya venía conociendo un proceso más adelantado que ella. ¿Sigues evangelizando? Exacto. En tu vida, de distintas maneras. Claro. En el trabajo, en el barrio, en la familia, en la vida personal.
O sea, hay miles de instancias en las cuales tú puedes mostrar lo que el Señor Jesús, la obra que el Señor Jesús hace en tu vida. Bueno, Rodrigo, se nos pasó rapidísimo el tiempo. Quiero agradecerte tu testimonio, tu vida de fe, tu experiencia, que claramente a quienes a lo mejor no te conocen o efectivamente te ven más bajo perfil en tu servicio pastoral, hoy día pueden decir, mira, esta historia también me puede llegar, me puede inspirar y con tus palabras seguir evangelizando. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias a ti por la invitación y espero que, como tú dices, le pueda servir a alguien y de encuentro con el Señor. Eso es lo más importante. Lo más importante. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Rodrigo Araya Reyes nos ha acompañado en esta conversación, en esta memoria identitaria que construimos en el camino al Bicentenario de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante. Soy Felipe Martínez Carrasco, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao, chao. Caminamos hacia el Bicentenario de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante y juntos construimos su memoria identitaria. Historias de fe, servicio social, testimonios, reflexiones y vinculación con la comunidad. Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante. Talagante, un pueblo para Cristo.